Y la lucha nos llegó el sábado 24 de mayo frente a las oficinas de Monsanto en Buenos Aires. Como en numerosas ciudades del país y del mundo, se llevó a cabo la jornada global de lucha contra Monsanto. En Plaza San Martín durante todo el día se dieron cita a miles de personas para informarse sobre este mal impulsado por la avaricia del capital y el Estado en detrimento de nuestra seguridad alimentaria. Asimismo, la jornada fue el lanzamiento de un espacio horizontal de lucha que se ha dado en llamar Frenemos el Extractivismo. En este espacio participan organizaciones e individuos por igual y la idea es unificar todas las luchas contra el extractivismo en el área metropolitana. ¿Qué diferencia legalmente y conceptualmente una semilla de una lata de Coca-Cola? ¿Sí? ¿Entiende la pregunta? Legalmente estamos en una situación actual en la cual se puede comercializar semillas del mismo modo que se puede comercializar una lata de Coca-Cola. ¿Cuál es el interés de la modificación genética? Y obtener la patente para tener ganancias, es decir, se reduce en una lógica mercantilista a la modificación genética como una mercancía, como un bien de cambio, como una lata de Coca-Cola que se puede intercambiar como una semilla, como viene a ser Guillermo recién. Para graficar algunos de los numerosos artistas que pasaron por la Plaza San Martín, les brindaremos la opinión de Katia Aleman en la entrevista que le hizo Oscar Alfredo Di Vincenzi, allí mismo en horas de la mañana. Plaza San Martín en la jornada global contra Monsanto y estamos con Katia Aleman. Buenas tardes. ¿Qué es lo que te motiva a estar en este lugar de lucha, ¿no?, contra esta multinacional y contra los transgénicos? El futuro. Lo que va a quedar de este bello mundo para las generaciones venideras. Porque creo que estamos en un momento bisagra, es muy importante que todos participemos y que todos nos informemos realmente sobre lo bueno y lo malo de la biotecnología, porque no me voy a poner fundamentalista en contra de la biotecnología, ¿no? Pero sí creo que tiene que tener un fundamento ético importantísimo y que tiene que ser eso lo que guíe, digamos, todo lo que sea el futuro de la biotecnología. Creo que realmente es muy importante para todos nosotros estar informados y participar, para que el mundo que le dejemos a los que vengan después de nosotros sea un mundo responsable, un mundo que nosotros hemos decidido dejarles, no un mundo que sucede porque, bueno, no tomamos cartas en el asunto y no nos importó y seguimos consumiendo y descartando y total, ¿qué más da? Si todo se va a ir al cuerno, se va a ir al cuerno igual, haga yo algo o no, y eso no es así. Creo que cada uno tiene la responsabilidad de su propio pensamiento, de su propia imaginación y de sus acciones en relación a eso. Y siguiendo con los artistas, pasamos al grupo Aire Rocker, un viejo conocido de todos ustedes que ya tocó en Alberti el año pasado y se lo mostramos por esta misma pantalla. Bueno, vamos a escucharlos a ellos mejor. ¿Cómo andan los brazos más poderosos del rock and roll argentino? Amigos, bueno, acá saludando a todos los compañeros, rockeando como siempre y haciendo el aguante a full a la causa contra Monsanto. Vamos todavía. Bueno, ahí nos ayudó el tiempo. ¿Te acordás que la Pacha nos jugó una mala pasada allá en Alberti? Es verdad, hoy tenemos tiempo lindo y bueno, va a sonar joya. Sí. Así que, bárbaro. Y suena asesino político, que no se censura de ninguna manera, es más. ¿Pero cómo? ¿Asesino político? No sé si lo hubiéramos puesto antes, pero ahora que lo quisieron censurar, lo ponemos a propósito. Decime que a Monsanto lo vamos a matar. Monsanto, te vamos a asesinar. Mi cantante te va a ejecutar. Sí, por asesino, corrupto y por matar a toda la gente que mataste. Cuando te agarremos te vamos a matar, por personas, ya no nos importa nada. Justicia por mano propia va a haber acá, si no se hace justicia en el gobierno. Fuimos una vez a Alberti a tocar, también por la movida esta que está pasando, ¿no? Y veíamos en los pueblos lo que está pasando con la gente, como la están matando, ¿no? Es impresionante. Pero bueno, con el Torito, que estuvimos ahí en Alberti, pudimos lograr, ¿no? La lucha, ¿no, Jimena? Que fue una lucha que se logró. Por lo menos ahí no están fumigando más, pero en un montón de pueblos. Hemos visto gente deformada, una cosa de loco. Y todo para que se enriquezca los bolsillos 10 giles, 10 perejiles, loco. ¿Te parece a vos? Que estén matando a nuestros hermanos 10 pelotudos. Vamos a hacer un temita que se llama Asesino Político, loco. Se lo voy a dedicar acá a mi amigo el Pelado. Es un tema que fue censurado, loco, en aire, por mostrar. Nosotros seguimos mucho la campaña de Mariano Ferreira. Hicimos como 25 recitales para Mariano Ferreira. Y hoy, bueno, Pedraza está preso. O sea que todo se puede lograr a través de eventos. O sea que lo de Monsanto es muy importante en los eventos. ¿Cómo podemos transmitirle a la gente que entienda lo que está pasando? Hay gente que ni sabe lo que está pasando. Ni yo lo sabía, loco.
Así que hoy para mí es muy importante y muy emocionante también estar acá con todos ustedes. De todo corazón, porque lo hacemos nosotros de corazón, sin fines de lucro. Este tema se llama Asesino Político, está dedicado al gobierno que mató un montón de gente y no se hizo cargo, loco. Justicia por eso vivir, justicia por eso luchar y enjuiciar a los asesinos. Juntos podemos levantar una bandera de lealtad y encarcelar a Monsanto, che. Un aplauso por ustedes. ¡Alegar de guitarra, che! ¡Vamos! Nunca más por eso vivir, nunca más por eso sentir y crucificar a los asesinos. Por Mariano Ferreira también, che. Por todos los crímenes políticos del país. Luciana Arruga, el maestro Fuerte Álvaro, Romagnol. Para todos. Cuando nacieron los primeros del vientre de las fieras nacieron como el tigre y el lagarto. Los pueblos originarios nos gritan, nos dicen, devuelva lo que es nuestro, lo que nos pertenece. Vemos tanta hipocresía desnuda, vida misma. Vemos tanta falsedad como una moneda que maneja tu vida. Vemos a la Pachamama padeciendo la ambición del hombre, no le importa nada, de nada, solo su maldito dinero. La palabra que fluye se mentaliza, toma forma solamente en su significado. Mi lengua se traduce a todos los oídos que escuchan. Imagino, puedo compartir la palabra.
con el extranjero, con el oprimido, con el desculturalizado, con todo lo que uno tiene que pedir perdón por ser blanco, por ser parte de lo que hicieron otros en otro tiempo. Imagino poder comunicarme, pedir perdón por los oprobios, pedir perdón por los oprobios, por todo lo que hizo mi color de piel, por todo lo que hace día a día esa conciencia que discrimina. Se les enredó el rostro, se nombraron los primeros. Imagino una tierra compartida, pedir perdón por los oprobios. Vemos a los pueblos originarios saqueados por tu mundo y mundo, que todo lo compra y todo lo vende. Imagino una tierra compartida. Imagino compartir. Imagino compartir. Los picantes presentes aquí. Día global contra Monsanto. Matarrejas. Y para pasar al final de este informe, vamos a escuchar la nota que el Torito le hizo al doctor Jorge Caicedo, ahí mismo en la velada anti-Monsanto. Sin dejar de mencionar también a dos amigos que estuvieron ahí, que no mencionamos en ninguno de los informes, como Arturo Avellaneda y Norberto Vitancourt. Hasta la próxima, amigos. El glifosato no solamente es tóxico, ya está recontra demostrado, incluso por trabajos de toxicólogos, inmunólogos y clínicos norteamericanos que recientemente publicaron una exposición sobre la vía de impacto del glifosato sobre una cadena enzimática que tiene mucho que ver con lo digestivo, que es la cadena del citocromo P450, y todo lo relacionado con la cohorte de patologías relacionadas con enfermedad celíaca. Y detectaron que el aumento de la incidencia de enfermedad celíaca va de la mano del aumento de uso de glifosato en millones de litros fumigados. Entonces todo el resto de patologías que tienen que ver con lo que rodea a la enfermedad celíaca y comienza por un trastorno en los gérmenes del intestino producido por los vestigios de glifosato hasta en el pan, esto afecta al 100% de la población, están generando un aumento en la incidencia no solo de enfermedad celíaca, colitis ulcerosa, falla renal aguda, falla renal crónica, muertes por infección intestinal, internaciones por trastornos intestinales, muertes por enfermedad de Parkinson, etcétera, etcétera, en esto medido en nosocomios norteamericanos. O sea que es como una especie de suicidio en masa en el cual nos vemos involucrados por impulsos suicidas de esta empresa que a su propio país lo tiene sumido en la misma pesadilla que a nosotros. Porque no sé si ustedes saben que buena parte de las mejores tierras, no solo de aquí, sino de Estados Unidos, también están dedicadas a la siembra de transgénicos. Esto asociado con los transgénicos, ¿verdad? Por supuesto, con los transgénicos y con los no transgénicos también, donde el glifosato se usa para secar el trigo y secar el maíz antes de la cosecha, para que tengan mejor estatus de hidratación en la molienda. Así que en el pan de todos los días hay glifosato. Empiecen, el consejo para las familias es que no consuman más en la panadería y en el supermercado, que se hagan amigos de una cooperativa agroecológica y de la dietética que selecciona mejor a los proveedores y que nos cuida mejor el TUGES a la hora de decidir a qué proveedores le compra. Doctor, ¿cómo se hace visible esta problemática en salud si los ministerios no hacen encuestas y no hacen estudios epidemiológicos? Olvídalo. Lamentablemente los ministerios locales jamás van a meter un mango en esto y un poco detrás está toda una política
como hoy dije acá en la presentación, de mala ciencia, una política de maltusianismo y darwinismo, la supervivencia del más apto y de que no alcanza el alimento para todos cuando en realidad es mentira. Con la población aún en 7.000 millones y creciendo hay alimento de sobra para 10 veces esa población. Es una ilusión de escasez que intentan implantarnos para justificar todas sus políticas asesinas. ¿Esto tiene una marcha atrás o vamos directamente al abismo? Yo creo que debemos empezar a incluir la práctica de orar compasivamente por la salvación de las almas de los dirigentes de Monsanto si queremos un resultado positivo. ¿Fui claro? Clarísimo, muchísimas gracias. Gracias.